Capítulo 6. Elementos de la doctrina fascista. A. Necesidad y origen de la doctrina. No creáis que todo esto es efecto de consideraciones de orden contingente, no, en el fondo hay un sistema, una doctrina, una idea. 28 de octubre de 1925. La doctrina sirve para animar las orientaciones prácticas de la acción cotidiana. 26 de mayo de 1929. Ahora, el fascismo italiano, bajo pena de muerte, o peor aún, de suicidio, debe crearse un cuerpo doctrinal. No deben ser camisas de nesos que nos aten para la eternidad, porque el mañana es misterioso e imprevisto, sino que deben constituir una norma orientadora de nuestra cotidiana actividad política individual. Yo mismo, que las he dictado, soy el primero en reconocer que nuestras modestas tablas programáticas, las orientaciones teóricas y prácticas del fascismo, deben ser revisadas, corregidas, ampliadas, corroboradas, porque en algunos puntos han sufrido las injurias del tiempo. Creo que el núcleo esencial está siempre en sus postulados que durante 2 años han servido como banderín de enganche en las filas del fascismo italiano, pero, aun tomando el aire de aquel núcleo inicial, es hora de proceder a una elaboración ulterior y más amplia del mismo programa. A esta obra, vital para el fascismo, debieran cooperar con especial fervor todos los fascistas de Italia, especialmente los de aquellas zonas donde, con pacto o sin él, se ha llegado a una pacífica convivencia de los dos movimientos antagonistas. La palabra es un poco fuerte, pero yo quisiera que en los 2 meses que faltan para la Asamblea Nacional, se crease la filosofía del fascismo italiano. Milán, con su primera escuela de propaganda y cultura, contribuye a este propósito. No se trata únicamente de preparar los elementos del programa sobre los que ha de descansar sólidamente la organización del partido en que forzosamente desembarcará el movimiento fascista, se trata también de desmentir la estúpida fábula de que en el fascismo no hay lugar más que para los violentos, y no también, como es en realidad, para los espíritus inquietos y meditativos. Esta nueva dirección de la actividad fascista no perjudicará, estoy segurísimo, a aquel magnífico espíritu y el temperamento belicoso, característica peculiar del fascismo. Enriquecer el cerebro de doctrinas y de sólidas convicciones no significa desarmar, sino robustecer, hacer cada vez más consciente la acción. Los soldados que se baten con conocimiento de causa, son siempre los mejores. El fascismo puede y debe tomar por divisa el binomio massiniano, pensamiento y acción. Carta a M. Bianchi, 27 de agosto de 1921, en ocasión de la apertura de la Escuela de Propaganda y Cultura Fascista en Milán. Este proceso político es paralelo a un proceso filosófico. Si es verdad que la materia ha estado en el candelero durante un siglo, no es menos cierto que hoy el espíritu ocupa ese sitio. En consecuencia, se repudian todas las manifestaciones peculiares del espíritu democrático, el optimismo facilón, las improvisaciones, la falta del sentido personal de la responsabilidad, la exaltación del número y de esa misteriosa divinidad que se llama pueblo. Todas las creaciones del espíritu, comenzando por las religiosas, se colocan en primer plano, mientras nadie se atreve ya a mantenerse en la posición anticlerical que fue durante muchos decenios en el mundo de Occidente, la ocupación preferida por la democracia. Cuando se dice que Dios vuelve, se quiere afirmar que vuelven los valores del espíritu. ¿A dónde va el mundo? En Jerarchia, 1922. También se ha dicho: vosotros no tenéis doctrina. Pues bien, yo afirmo que no hay ningún movimiento político que tenga una doctrina más sólida y determinada que la doctrina fascista. Tenemos verdades y realidades precisas ante nuestro espíritu, y son, el Estado, que debe ser, fuerte, el gobierno, que ha de defenderse y defender a la nación contra todos los ataques desintegradores, la colaboración de las clases, el respeto a la religión, la exaltación de todas las energías nacionales. Esta doctrina es una doctrina de vida, no una doctrina de muerte. ¿Y qué nos ponen enfrente los adversarios? Nada, miserias. Están aún con un retraso de 50 años en materia filosófica. Están todavía apostillando todas las fantasías del positivismo, fantasías digo, porque, así como no hay un hombre más peligroso que el pacifista, no hay un ideólogo más peligroso que el positivista. Desconocen todo el proceso de renovación espiritual de las nuevas generaciones. ¿Qué doctrina nos pone delante el socialismo? 5 años después de San Sepolcro, 24 de marzo de 1924. Es preciso poner en contacto a los fascistas y hacer que su actividad sea, también una actividad de doctrina, una actividad espiritual y de pensamiento.
Este Congreso no ha dado definiciones doctrinales en el sentido teórico de la palabra, sino que ha lanzado una serie de simientes que cada cual elaborará con toda seguridad. En este Congreso se han revelado oradores, y sobre todo pensadores entre los fascistas que, según nuestros adversarios, son todos analfabetos. El juego de la oposición consiste en negar toda fuerza de pensamiento a los fascistas. Como durante 5 años hemos debido prodigarnos siempre en una actividad de orden militar, o simplemente de escuadras, salvo en las tentativas que han comenzado en estos últimos tiempos a través de las revistas, no nos hemos entregado verdaderamente a tratar por completo determinados problemas. El fascismo no es solamente acción, es también pensamiento, es más, debiendo hoy cambiar su frente de batalla, hay que refinar cada vez más nuestra capacidad de pensamiento, nuestra capacidad polémica, y valor, no solamente para el ataque irruptor, sino también para la ironía y el sarcasmo, como algunas veces sucede en mis discursos. Síntesis de la lucha política, 7 de agosto de 1924. No siempre, el que en primero o segundo plano, en medida mayor o menor, es protagonista de la acción política y dramática, es a la vez el más indicado para hacer la filosofía de aquella acción. Elogio de los afiliados, en Jerarquía, febrero de 1925. No vayáis a creer que todo esto es efecto de consideraciones de orden contingente, no. En el fondo, hay un sistema, hay una doctrina, hay una idea. En el tercer aniversario de la marcha sobre Roma, 28 de octubre de 1925. Nuestra doctrina, antes de ser recogida en densos volúmenes, ha sido vivida como pasión ardiente y operante por todo el pueblo italiano, y por esta doctrina han muerto millares de fascistas durante la época cruenta y necesaria de la lucha civil. Al pueblo de Reggio Emilia, 30 de octubre de 1926. Para restablecer los grandes equilibrios espirituales de los pueblos, es menester que existan también los hombres buenos y prudentes, que, situándose por encima de los choques de intereses opuestos, recuerdan las verdades eternas, sin las cuales la lucha del hombre contra el hombre, de todos contra todos, acabaría en el caos salvaje y en el ocaso de toda civilización. Luigi Luzzatti, 30 de marzo de 1927. Yo pienso que el gran florecer del espíritu no está lejano. Estamos en un periodo de transición, estamos en un periodo en que nos hemos fatigado, por necesidades contingentes, con problemas de orden empírico material. Hoy es tan dura la lucha por la vida, y en general, el carácter de la civilización contemporánea es tal, que en cierto sentido puede justificarse el pesimismo de aquellos que anuncian el ocaso del espíritu humano. Yo no lo creo así. Yo creo que, dentro de algún tiempo, tendremos una gran filosofía, una gran poesía, un arte grande. Mientras nosotros hablamos, se están elaborando los materiales para ello. Es evidente, sin embargo, que en nuestros días, la filosofía hay que hacerla en medio del ajetreo cotidiano contemporáneo. Con el tumulto y el fragor de nuestras ciudades, se han derrumbado las torres de marfil. La doctrina sirve para animar las orientaciones prácticas de la acción cotidiana. En el Congreso de Filosofía, 26 de mayo de 1929. Cuando en el ya lejano marzo de 1919, desde las columnas el Il Popolo de Italia, convoqué en Milán a los supervivientes de aquellos intervencionistas que habían luchado en el frente, que luego me habían seguido desde la constitución de los fascistas de Acción Revolucionaria, hecho ocurrido en enero de 1915, no tenía yo en mi espíritu ningún plan especial de doctrina. No tenía más preparación política que la experiencia adquirida en el socialismo de 1903 a 1904, hasta el invierno de 1914, cerca de 10 años. Experiencia de afiliado y de jefe, no de tipo doctrinal. También en aquel periodo mi doctrina había sido la de la acción. Desde 1905, cuando nació en Alemania el movimiento revisionista, capitaneado por Bernstein, no existía una doctrina socialista unívoca, aceptada por todos, y en cambio, en el alza y baja de las tendencias se formó un movimiento de izquierda revolucionaria, que en Italia no rebasó jamás el campo de las frases, mientras que en el socialismo ruso fue preludio del bolchevismo. Reformismo, revolucionarismo, centrismo, de esta terminología se han apagado ya los ecos, mientras que en el caudaloso río del fascismo encontraréis los filones que partieron de Sorel, de Pegui, del Lagardelle del Movement Socialiste, y de la cohorte de sindicalistas italianos que entre 1904 y 1914 dieron una nota de novedad en el ambiente socialista italiano, castrado ya y cloroformizado por la fornicación giolitiana, con las Páginas Libres, de Olivetti, La Loba, de Orano y el Devenir Social, de Enrico Leone. En 1919, acabada la guerra,
el socialismo estaba ya muerto como doctrina, existía solo como rencor, y tenía una sola posibilidad todavía, especialmente en Italia, la represalia contra aquellos que habían querido la guerra y que ahora debían espiarla. Il Popolo de Italia llevaba como subtítulo diario de los combatientes y de los productores. La palabra productores era ya la expresión de una dirección mental. El fascismo no se amamantó en ninguna doctrina serenamente preparada de antemano, sino que nació de la necesidad de obrar, y fue acción, más que partido fue, en los 2 primeros años, antipartido y movimiento. El nombre que yo di a la organización fijaba sus caracteres. Y, sin embargo, quien relea en las hojas ajadas ya, de aquella época el resumen de la reunión constitutiva de los fascios italianos de combate, no encontrará una doctrina, sino una serie de temas, de anticipaciones, de indicios, que mondados y pulidos del lastre inevitable de lo contingente habían de dar lugar, al cabo de los años, a una serie de posiciones doctrinales que hacían del fascismo una doctrina política que se mantiene en pie, frente a todas las demás pasadas y contemporáneas. Si la burguesía, decía yo por entonces, cree que nosotros hemos de ser su pararrayos, se engaña. Nosotros saldremos al encuentro del trabajo. Queremos habituar a las clases obreras a la capacidad directiva, incluso para que se convenzan de que no es fácil sacar adelante una industria o un comercio. ¿Combatiremos la retaguardia técnica y espiritual? Una vez abierta la sucesión del régimen, nosotros no debemos ser cobardes. Hemos de correr, si el régimen es superado, nos ha de tocar a nosotros ocupar su sitio. Tenemos el derecho de sucesión, porque empujamos al país a la guerra y lo condujimos a la victoria. La actual representación política no nos puede bastar, queremos una representación directa de todos los intereses. Alguien atacará este programa diciendo que nos retrotrae a las corporaciones, ¿no importa? Por esto querría que la Asamblea aceptase las reivindicaciones del sindicalismo nacional desde el punto de vista económico. No es singular que ya en aquella primera jornada de la Plaza de San Sepolcro, resuene la palabra corporación, que en el curso de la Revolución había de significar una de las creaciones legislativas y sociales fundamentales del régimen. Durante los años que precedieron a la marcha sobre Roma, la necesidad de la acción no dejaba tiempo para investigaciones ni para la elaboración de un cuerpo doctrinal. Se batallaba en las ciudades y en las aldeas. Se discutía, pero también, lo que es más sagrado e importante, se moría. Se sabía morir. Podía faltar la doctrina, bien perfilada, dividida en capítulos y párrafos y sazonada con lucubraciones, pero la sustituía algo más decisivo, la fe. Sin embargo, quien recuerde el conjunto de libros, artículos, mociones de los congresos, discursos mayores o menores, quien sepa indagar y escoger, se apercibirá de que los fundamentos de la doctrina fueron lanzados mientras tronaba la batalla. En aquellos años, precisamente, es cuando el pensamiento fascista se arma, se refina, procede a su organización. Los problemas del individuo y del Estado, los problemas de autoridad y libertad, los problemas políticos y sociales y los específicamente nacionales, la lucha contra las doctrinas liberales, democráticas, socialistas, masónicas, populacheras, fueron de consumo con las expediciones de castigo. Mas como faltaba el sistema, los adversarios de mala fe negaron al fascismo toda capacidad, mientras la doctrina iba surgiendo, al principio tumultuosamente bajo el aspecto de una negación violenta y dogmática, como sucede con todas las ideas que surgen, después bajo el aspecto positivo de una construcción que sucesivamente, en los años 1926, 27 y 28 se traducía en las leyes y en las instituciones del régimen. En la actualidad, el fascismo está plenamente identificado no solo como régimen, sino como doctrina. Esta palabra se debe interpretar en el sentido de que el fascismo, ejerciendo hoy la crítica sobre sí mismo y sobretase las reivindicaciones del sindicalismo Nalous de más, tiene un punto de vista peculiar inconfundible y un punto de referencia, y por tanto de dirección, para cuantos problemas atribulan, en las cosas o en las inteligencias, a los pueblos del mundo. Es perfectamente lógico que una nueva doctrina pueda utilizar los elementos aún vitales de otras doctrinas. Ninguna doctrina nació enteramente nueva, brillante, nunca vista. Ninguna doctrina puede alabarse de una originalidad absoluta. Todas están ligadas, aunque no sea más que históricamente, a las doctrinas que fueron, a las doctrinas que serán. Toda doctrina tiende a enderezar la actividad de los hombres hacia un objetivo determinado, pero la actividad de los hombres reacciona sobre la doctrina, la transforma, la adapta a las nuevas necesidades o la supera. Por tanto, la doctrina debe ser, no un juego de palabras, sino un acto de vida. De ahí la naturaleza pragmática del fascismo, su voluntad de potencia, su querer ser,
su posición respecto a la violencia y a su valor. La doctrina del fascismo. Entiendo por honor de las naciones, la contribución que han dado a la cultura de la humanidad. La doctrina del fascismo. B. La acción y mística, esencia de la doctrina. El fascismo es un modo de concebir la vida. 31 de diciembre de 1923. Los dos trinomios, autoridad, orden, justicia, y creer, obedecer, combatir, constituyen el evangelio de las generaciones fascistas que deben ser inflexiblemente tenaces. 7 de octubre de 1934. La masa es la peña, mientras la voluntad es la mina. La mina hace saltar la roca. Poned una voluntad de acero, tensa e implacable, contra una masa y conseguirías agrietar la masa. Atreverse, 13 de junio de 1918. ¿En qué consiste esta moral, cuya ausencia o presencia hace perder o ganar las batallas? La moral consiste en la consciencia de la propia responsabilidad, en la entrega de sí mismo, en no negarse jamás al sacrificio, aunque sea supremo. La moral es la posibilidad de escoger entre dos posibilidades, entre retirarse, y no abandonar el puesto, por ejemplo, entre salvarse, y rechazar toda salvación con tal de no ceder. Cuando la moral determina en los soldados la preferencia constante por el mínimo esfuerzo, por el peligro mínimo, es señal de que la moral es baja. Entonces viene Caporetto. Pero cuando la moral es alta, cuando los soldados se dan a sí mismo y a la patria como un juramento la consigna no pasarán, entonces todas las preparaciones enemigas, por minuciosas y formidables que sean, no consiguen vencer, porque el espíritu domina y señorea la materia. La moral, en Il Popolo de Italia, del 18 de junio de 1918. Para nosotros, navegar significa combatir. Contra los demás, contra nosotros mismos. Asterisco. Nuestra batalla es más ingrata, pero más bella, porque nos obliga a contar solamente con nuestras propias fuerzas. Volvamos al individuo. Apoyaremos todo lo que exalte, amplifique y dé mayor libertad, mayor bienestar, mayor amplitud de vida al individuo, combatiremos todo lo que deprime y mortifica al individuo. Es necesario navegar, en Il Popolo de Italia, 19 de enero de 1920. Nuestra posición filosófica y política es de vigilante inspección y meditada disciplina, para lograr una síntesis o estado de equilibrio que nos permita salir del mar tempestuoso de la crisis mundial. Breve preludio, 25 de enero de 1922. Haremos una política de severidad necesaria. Comenzaremos por nosotros mismos. Solo así podremos aplicársela a los demás. Réplica a los diputados, 17 de noviembre de 1922. Hemos de imprimir en nuestro espíritu un sello de severidad absoluta. Repuesta al ministro de Hacienda, 7 de marzo de 1923. Quien dice fascismo, dice ante todo belleza, dice valor, dice responsabilidad, dice gente que está dispuesta a darlo todo y a no pedir nada cuando están en juego los intereses de la patria. Primer aniversario de la marcha sobre Roma, 28 de octubre de 1923. Renunciar a la lucha significa renunciar a la vida, y esto es imposible. Primeras bases del Estado corporativo, 20 de diciembre de 1923. Nuestra intransigencia no es formal, es substancial, y a esta intransigencia substancial, que llamaré estratégica, no renunciaremos jamás. En la Asamblea del Partido Nacional Fascista, 28 de enero de 1924. Y sobre todo, desinterés absoluto hasta la renuncia total. No hay que volver atrás, 22 de julio de 1924. Cualquiera es capaz de navegar en mar de bonanza, cuando los vientos hinchan las velas, y no hay oleaje ni ciclones. Lo hermoso, lo grande y quisiera decir lo heroico, es navegar cuando arrecia el huracán. Un filósofo alemán dijo, vive peligrosamente. Quisiera que fuese esta la consigna del fascismo italiano, vivir peligrosamente. Esto es, estar dispuesto a todo, a cualquier sacrificio, a cualquier peligro y a cualquier acción cuando se trate de defender la patria y el fascismo. Vivir peligrosamente, 2 de agosto de 1924. Hoy el fascismo es un partido, es una milicia, es una corporación. No basta, debe ser un modo de vida. Debe haber italianos del fascismo, como hay, con caracteres, inconfundibles, italianos del Renacimiento e italianos de la latinidad. Solo creando un modo de vida, o sea un modo de vivir, podremos llenar las páginas de historia,
Y no ya solamente de croniquilla. ¿Y cuál es este modo de vida? El valor, ante todo, la intrepidez, el amor al riesgo, la repugnancia por el pancismo y el pacifismo, el estar siempre dispuesto a osar tanto en la vida individual como en la colectiva, a aborrecer lo sedentario, la mayor claridad en las relaciones, los coloquios entre cuatro y no las vociferaciones clandestinas, anónimas y viles, tener en cada hora de la jornada, el orgullo de sentirse italianos, la disciplina en el trabajo y el respeto a la autoridad. Intransigencia absoluta, 22 de junio de 1925. La táctica permanece inmutable, intransigencia rígida y religiosa. El fascismo no ha de enseñar a los italianos la coherencia formal y artificiosa, sino la coherencia profunda y fundamental de la vida. Discurso de Asti, 24 de septiembre de 1925. Reunámonos en un pensamiento solo, en una sola fe, en nuestra fe, a la que hemos de servir con absoluta intransigencia, porque si es lícito que la fe heredada pueda a veces mudar, la fe que nace ha de ser necesariamente intransigente e intolerante. Discurso de Vercelli, 28 de septiembre de 1925. Los mejores fascistas obedecen en silencio y laboran con disciplina. Nosotros decimos, primero los deberes, luego los derechos. Sindicalismo fascista, 23 de octubre de 1925. La vida nada vale cuando están en juego los intereses supremos de la patria. Obediencia y disciplina deben ser las cualidades fundamentales de las camisas negras. En el tercer aniversario de la marcha sobre Roma, 28 de octubre de 1925. Para mí, el vivir es otra cosa, para mí, vivir es lucha, riesgo, tenacidad. Ley sobre las relaciones colectivas de trabajo, 11 de diciembre de 1925. La vida es un continuo examen. Unas veces los examinadores son los hombres, otras, son las cosas con su férrea objetividad, y en alguna ocasión, el destino imprevisto. Reforma del Ejército, 29 de enero, 1926. Para nosotros los fascistas, la vida es un combate continuo que aceptamos con naturalidad, con gran valor y con la intrepidez necesaria. Séptimo aniversario de los fascios, en Villa Glowry, 28 de marzo de 1926. Sin esfuerzo, sin sacrificio y sin sangre, nada se conquista en la historia. A los vanguardistas en el 28 de octubre, 1926. El gran mensaje que el fascismo ha traído a los italianos reza así: no existe derecho mientras no se haya cumplido un deber. Al pueblo de Reggio Emilia, 30 de octubre de 1926. El espíritu continúa siendo la palanca para las grandes cosas, sin un clima moral de entusiasmo, de pasión, de entrega absoluta, de sacrificio, nada es factible, los grandes proyectos y empresas, y la misma legislación, puestos en negro sobre blanco, serán letra muerta mientras no estén insuflados por el hálito poderoso de un ideal. En el Congreso de los Sindicatos Fascistas, 7 de mayo de 1998. Vosotros mismos sabéis que vuestra fuerza, vuestra dignidad y vuestro prestigio arrancan de vuestra obediencia y entrega. Los fascistas fieles a nuestra doctrina no piden ni piensan pedir privilegios, se sienten ciudadanos privilegiados solo en cuanto se han comprometido a ser ciudadanos ejemplares, dotados del mayor sentido de responsabilidad y de deber, los primeros ciudadanos cuando de trabajo, disciplina y sacrificio se trate. En la Gran Asamblea del Fascismo, 14 de septiembre de 1929. La preparación de nuestra juventud aspira a fortalecer la estirpe y hacerla apta para el self-control, a darle el sentido de responsabilidad y de disciplina. Mensaje al pueblo americano, 19 de enero de 1931. El fascismo transporta su espíritu antipacifista incluso a la vida del individuo. El lema orgulloso de los escuadristas me ne fregó, y mi que, escrito en el vendaje de una herida, no es una afirmación filosófica de simple estoicismo, es el compendio de una doctrina que rebasa la política, la educación para el combate, aceptando el riesgo que él mismo supone, es un nuevo estilo italiano de vida. Por ello, el fascista acepta y ama la vida, ignora y desprecia el suicidio, siente la vida como deber, elevación y conquista, la vida, que ha de ser alta e injundiosa, vivida para sí, más sobre todo para los demás, deudos y extraños, presentes y venideros. El fascismo cree, ahora y siempre, en la santidad y el heroísmo, es decir, en actos que no obedecen, de cerca ni remotamente, a ningún motivo económico. El fascismo rechaza el concepto de felicidad económica que, según la teoría social, se debería realizar casi automáticamente en un momento dado de la evolución de la economía, asegurando a todos el máximo bienestar.
El fascismo niega la posibilidad del concepto material de la felicidad y lo abandona a los economistas de la primera mitad del 18, esto es, niega la ecuación bienestar-felicidad que convertiría a los hombres en animales preocupados de una sola cosa, la de estar alimentados y gordos, reducidos, por tanto, a la vida vegetativa pura y simple. Hemos aquí de nuevo en el fundamento de la filosofía fascista. Cuando un filósofo finlandés me rogó recientemente que le diera el sentido del fascismo en una frase, yo escribí en idioma alemán: nosotros vamos contra la vida cómoda. La doctrina del fascismo fue precursor y encarnación completísima del nuevo italiano *** para quien título, nombre, pasado y tradición, valen solo como estímulo para cumplir los más graves deberes y para revelar las más fuertes virtudes. Él merecía el título de héroe, en el significado más vasto y profundo de la palabra. Despreciando las comodidades, el reposo y las fútiles, aunque a veces inevitables mundanidades, amaba el riesgo con sus incógnitas, amaba el peligro con sus seducciones y la soledad con sus silencios, que ponen al hombre en contacto con lo esencial y eterno. Él hizo de su vida una milicia severa y confirmada, y en las obras de paz como en las de guerra, prefirió el clima duro al muelle. Taciturno como quien mucho vio y mucho ha comprendido, esquivo a las aclamaciones y honores, como los privilegiados que no aciertan a detenerse siquiera para coger el laurel de su gloria, porque una voluntad secreta e indómita les impulsa a caminar más allá. El Duque de los Abruzos. 20 de marzo de 1933. Era bueno. Esta virtud de la bondad era innata en él. Bueno, que no significa débil, porque la bondad puede conciliarse muy bien con la mayor fortaleza de ánimo, con el cumplimiento más estricto del propio deber. La bondad no es solamente cuestión de temperamento, sino de educación. Y más aún en la edad madura es resultado de una visión en que los elementos optimistas superan a los pesimistas, porque la bondad no puede ser escéptica sino que ha de ser creyente. Ser bueno significa hacer el bien sin ostentación y sin espera de recompensa, ni siquiera divina. Permanecer bueno toda la vida, esto da la medida de la verdadera grandeza de un alma. Permanecer bueno a pesar de todo, a pesar de las trampas tendidas a la buena fe por los mistificadores, a pesar de las ingratitudes y el olvido, a pesar del cinismo de los profesionales, esta es la cima de perfección moral a la que pocos llegan, y en la cual poquísimos permanecen. El bueno jamás se pregunta si vale la pena. Para él siempre vale la pena. Socorrer a un desgraciado, aunque no lo merezca, enjugar una lágrima aunque sea impura, consolar al pobre, confortar al triste, todo ello supone no sentirse ajenos a la causa de la humanidad, antes bien, participar en carne y sangre en la misma, significa urdir la trama de la simpatía, con hilos invisibles pero resistentes, que ligando los espíritus los hace mejores. Vida de Arnaldo. C. Concepto de la disciplina. Solo con obediencia, solo teniendo el orgullo humilde, pero sagrado de obedecer, se conquista el derecho a mandar. 20 de septiembre de 1922. La disciplina debe comenzar por los de arriba, si se quiere que la respeten los de abajo. Abajo el Parlamento, 11 de mayo de 1915. Si algo hay que decir, es que ya es hora de imponer una férrea disciplina a los individuos y a la masa, porque una cosa es la renovación social, a la que no nos oponemos, y otra la disolución interna. Mientras se hable de transformación, estamos todos de acuerdo, mas cuando se trata de saltar en el vacío, nos levantamos a decir, alto ahí, pasaréis, decimos, pero pasaréis sobre nuestros cadáveres, antes habréis de vencer nuestra resistencia. Discurso de Trieste, 20 de septiembre de 1920. Nuestra marcha exige a cada uno un control individual e impone a todos un orden y una disciplina. Por eso queremos instaurar una sólida disciplina nacional, pues sabemos que sin esta disciplina Italia no será nunca la nación mediterránea y mundial que soñamos. Cuantos nos echan en cara que marchamos a la alemana, deben pensar que no somos nosotros los que copiamos a los alemanes, sino que son estos los que copiaban y copian a los romanos, que somos nosotros los que volvemos a los orígenes, que tornamos a nuestro estilo romano, latino y mediterráneo. Es el nuestro un ejército fácilmente identificable por su pasión y por su gustosa disciplina, que se reconoce, sobre todo, porque no se siente guardia de un partido o de un bando, sino tan solo guardia de la nación. Nos reconocemos sobre todo por el amor que sentimos por Italia, redimida y transfigurada en su historia, en su civilización e incluso en su estructura geográfica y humana. Discurso de Bolonia, 3 de abril de 1921. Vengamos a otro argumento, la disciplina. Yo soy partidario de la rígida disciplina.
Debemos imponernos a nosotros mismos la más férrea disciplina, pues de otro modo no tendremos el derecho de imponérsela a la nación. Y solo a través de la disciplina de la nación logrará Italia ser escuchada en el concierto de las naciones. La disciplina debe ser aceptada gustosamente. Cuando no sea aceptada de grado, hay que imponerla. Rechazamos el dogma democrático de que haya que recurrir eternamente a sermones y discursos de naturaleza más o menos liberal. Hay momentos en que la disciplina ha de expresarse necesariamente en la forma, como un acto de fuerza y de imperio. Exijo, pues, y no hablo a los militantes de la región friulana, que son, dicho sea de paso, perfectos por su sobriedad y compostura, por su vida austera y seria, sino que hablo para los fascistas de toda Italia, los cuales, si han de aceptar un dogma, debe ser con un solo y claro nombre, disciplina. Solo con la obediencia, solo teniendo el orgullo humilde, pero sagrado, de obedecer, se conquista el derecho de mandar. Solo cuando las responsabilidades se hayan impuesto a vuestro espíritu, podréis exigírsela a los demás. Antes, no. Que se convenzan bien de ello los fascistas de toda Italia. No hay que interpretar la disciplina como una necesidad de orden administrativo, o como el temor de los jefes ante el posible amotinamiento de la Grey. Esto no, porque nosotros no somos jefes como los demás, y nuestros hombres no merecen en modo alguno el nombre de Grey. Somos una milicia, y precisamente porque estamos constituidos de esta manera especial, debemos hacer de la disciplina el punto cardinal de nuestra vida y de nuestra acción. Discurso de Udine, 20 de septiembre de 1922. No nos presentamos como redentores del género humano, ni prometemos nada especial a los italianos. Al contrario, tal vez les impongamos una disciplina mayor y aún mayores sacrificios. Discurso de la Chiesa, en Milán, 4 de octubre de 1922. Las líneas directivas de la política interior se resumen en estas palabras: economía, disciplina. El aumento de prestigio de una nación en el mundo está en proporción a la disciplina de que da pruebas en el interior. Primer discurso presidencial, 16 de noviembre de 1922. Habéis definido vuestra disciplina, silenciosa, operante y devota. Estos son los adjetivos que mejor definen el concepto de disciplina. Disciplina que debe radicar más que en la forma, en el espíritu, que no consiste solo en el desfile, sino que es la expresión del sentimiento que anima la vida, no solo en las grandes circunstancias sino en lo cotidiano. A los mutilados de Roma, 22 de octubre de 1923. No somos ambiciosos y, menos aún, vanidosos, ni pretendemos ser infalibles, somos simplemente hombres que trabajan, que se han impuesto una disciplina y que por esto tienen el derecho de imponerla a los recalcitrantes. Al pueblo de Turín, 24 de octubre de 1923. La muerte es la prueba sublime de la disciplina. En el primer aniversario de la marcha sobre Roma, 28 de octubre de 1923. En materia de disciplina, es preciso introducir el criterio relativo, pero tendiendo con todas las fuerzas al absoluto. Año Nuevo, 3 de enero de 1924. Hay que sujetarse a la más severa disciplina. Estamos todavía en tiempos tempestuosos. Ya se columbra el puerto, y es verdad que la nave va bien encaminada para alcanzarlo. Sin embargo, es menester que todos se convenzan de que ahora y siempre hay que subordinar los intereses individuales a los intereses de la nación. Porque la nación comprende todos. Si la nación es pacífica, acorde, laboriosa, próspera y rica, es evidente que todos aquellos que están en ella gozarán de su bienestar. Corporativismo agrícola, 1 de febrero de 1924. Practicó la verdadera y sabia, la santa disciplina, que consiste en obedecer cuando desagrada, cuando representa un sacrificio. Nicola Bonservici, 31 de marzo de 1924. No solo hay que librarse de los holgazanes, de los aprovechados y de los violentos sin ton ni son, sino que es preciso que todo el partido se recoja en una disciplina más severa, menos formal, más ferviente, más activa, menos facilona, en suma, que aquellas exhibiciones que a fuerza de repetirse fatigan y resultan convencionales. También la intransigencia necesaria debe ser inteligente. Atrás no se vuelve, 22 de julio de 1924. No se llega a la potencia sin disciplina, sin la colaboración inteligente, racional, cotidiana de todas las energías, de modo que la nación aparezca verdaderamente, aquí y fuera, en Italia y más allá de los mares y de los montes, como un ejército solo, encuadrado, sólido, sereno y silencioso que marcha marcialmente, cotidianamente, romanamente,
y que no se detiene hasta que no ha alcanzado la meta. En la conmemoración de Pascoli, 21 de septiembre de 1924. A un pueblo le es necesaria la disciplina para alcanzar la potencia. La potencia es la resultante de una coordinación de esfuerzos de todos los ciudadanos, que se sienten cada cual en su sitio y todos dispuestos a cumplir su deber. El gobierno fascista y la nación, 4 de octubre de 1924. Se habla demasiado de disciplina. Las bocas están llenas de la palabra disciplina, mientras la disciplina es fácil, más si por ventura ésta impone un sacrificio político o personal, entonces nacen los tiquismiquis, las escisiones, y algunas veces traiciones hondas. La verdadera disciplina no conoce, antes bien, rechaza, los exhibicionismos de muchos Márselas, con sus ridículas, estériles y ya aburridísimas disidencias, que duran lo que el imbécil clamor de las crónicas y los chismes de la prensa enemiga. Disciplina es la tuya, de Becky. Tú has ido a donde te mandé que fueras. Has asumido las responsabilidades que te he confiado. En Roma y en Somalia, en Italia y fuera de Italia. Hoy, como ayer. Mañana, como hoy. Así se sirve al fascismo. Así se sirve a la nación. Este es el ejemplo que hay que dar al pueblo, que en su masa compacta ofrece desde hace 3 años un espectáculo soberbio de disciplina, como toda la nación, como todo el fascismo, a pesar de las triquiñuelas esporádicas de los desilusionados, de los vanidosos y de los deficientes. La vuelta de Becky, 12 de febrero de 1925. La disciplina tiene en el fascismo aspectos verdaderamente religiosos. Elogio de los afiliados, en Jerarchía, febrero de 1925. Nuestra fuerza está en la subordinación, en aceptar la disciplina, especialmente cuando nos es ingrata, porque cuando es fácil, todos se acomodan de buen grado. La mujer y el voto, 15 de mayo de 1925. No puede haber más santo y seña que disciplina. Disciplina en el interior, para mantener frente al exterior el bloque granítico de una sola voluntad nacional. Intransigencia absoluta, 22 de junio de 1925. El siglo pasado ha sido el siglo de nuestra independencia. El siglo actual debe ser el siglo de nuestra potencia. Potencia en todos los campos, desde el material hasta el del espíritu. Pero ¿cuál es la llave mágica que abre la puerta de la potencia? La voluntad disciplinada, en el 3er aniversario de la marcha sobre Roma, 28 de octubre de 1925. La disciplina de abajo arriba no debe ser formal, sino sustancial y típicamente religiosa, esto es, absoluta. Elementos de historia, en Jerarchía, octubre de 1925. Disciplina. Pongámonos de acuerdo, la disciplina no puede ser una cosa solamente formal, tiene que ser una cosa sustancial. Esto es, no se debe ser disciplinado solamente cuando es fácil y cómodo, porque esto no sería una verdadera disciplina. Sobre todo, hay que ser disciplinados cuando la disciplina cuesta sacrificio y renuncia. Esta es la verdadera disciplina, la disciplina fascista. Por tanto, disciplina rígida que se expresa de arriba a abajo y de abajo a arriba. Disciplina sentida, sustancial, profundamente moral. Si avanzo, seguime. 7 de abril de 1926. Cuando hablo de disciplina quiero hablar de un complejo de dotes morales, que deben constituir la característica fundamental del oficio italiano. Discurso a los oficiales, 7 de julio de 1926. Hoy, en cambio, imponemos nuestra disciplina y el pueblo la acepta. ¿Por qué? Porque comprende que esta disciplina no es el resultado de un capricho mío individual, sino que es el resultado de una profunda necesidad. Al pueblo de Roma en el 28 de octubre, 1926.